Buenos días, me llamo Ernesto Pérez Zúñiga, soy el subdirector de Cultura del Instituto Cervantes y os doy la bienvenida. Os digo básicamente lo que hacemos en Cultura, que es lo mismo que vais a ver hoy, pero digamos en todo el mundo y a través de muchísimas actividades de literatura, de arte, de música. Colaboramos con muchísimos festivales, con muchísimos museos e instituciones culturales del exterior y también, o sea, de todos los países donde tenemos centros, que es prácticamente en toda Europa, en gran parte de Asia, también en Australia y en Estados Unidos, en todos aquellos países donde no se habla español, porque también tenemos entre nuestra misión la enseñanza del español y las lenguas cooficiales también de España. Y bueno, trabajamos con todo tipo de públicos, de instituciones, de personas, también jóvenes como vosotros, en todo el mundo, ¿no? Haciendo actividades como la que vais a ver hoy o la que ya estáis implicados, porque ya estáis trabajando en este programa. Y bueno, porque nuestra misión es la que pone, digamos, en el papel es difundir la cultura, pero en realidad es más que eso, no es difundir la cultura, sino es que entre todos, entre todas las personas que disfrutamos la cultura, pues crezcamos en conocimiento, crezcamos en conciencia y disfrutemos mucho con la cultura y aprendamos, sigamos aprendiendo de ella en cada una de las creaciones que se multiplican diariamente gracias a la labor de, sobre todo, los artistas, las industrias culturales, que son muchísimas. Industria cultural significa editoriales, discográficas, ese tipo de industria, y también las instituciones culturales, que tratamos de darle, de que la sangre de la creación fluya por el mundo, ¿no? Eso es lo que hacemos desde aquí. Para nosotros, trabajar con gente de vuestra edad es una prioridad y también es un privilegio, porque creemos firmemente que esto os sirve y que analizar, pues como en este programa, el cine, disfrutar de conocer cómo se hace el cine por dentro, pues os beneficia y nos beneficia a todos, porque la sociedad es una cosa que construimos con cada uno, con lo que hace cada uno, con lo que piensa cada uno, con lo que es y será cada uno, ¿no? Y creemos que trabajar, digamos, con los jóvenes es prioritario para el mundo, ¿no? Porque vosotros sois y seréis la cultura del futuro y ya del presente. Este programa lo hacemos con la Academia de Cine y queríamos hacer algo especial porque, bueno, el cine, ya sabéis que lo que se ve, digamos, de la industria del cine en general, pues es el glamour de los actores, de las actrices, de los directores de cine, y muchas veces no se ve tanto cómo se hace el cine en realidad, por dentro, ¿no? Por eso pusimos este programa en funcionamiento, para que pudierais conocer de cerca, con sus protagonistas, pues cómo se hace el cine de verdad, quiénes lo hacen, cuáles son los oficios del cine, que más allá de los directores y las actrices, pues tienen montadores o tienen autores de bandas sonoras, como la que vamos a tener hoy, Celtia Montes, que además ha recibido hace poco un Goya por su música, ¿no? Que lleva con muchísimo trabajo en funcionamiento. Y una de las cosas que también queríamos hacer es que conocierais vosotros con los colegios, y agradezco mucho al Colegio Guadarrama que haya venido aquí y esta labor que está haciendo con vosotros. Queríamos que llevaros a vosotros, a los colegios,
a los institutos la cultura contemporánea, porque muchas veces lo que recibís, pues viene en los planes de estudios que tenéis, muchas veces llega pues hasta fechas un poquito lejanas en el tiempo, ¿no? Cuando estudiáis literatura, pues es difícil que paséis de la generación del 27 en general, ¿no? Estamos hablando de hace justo un siglo. Y en el cine ni os cuento, ¿no? Es difícil que conozcáis el cine contemporáneo. Aquí en este programa tratamos además de que dialoguen también pues, todo ese conocimiento cultural, ¿no? Iba a estar también con vosotros una escritora venezolana, pero afincada en España, Michelle Roche, narradora y periodista estupenda, ya veréis, además es muy simpática y comunica muy bien, y bueno, una forma de que conozcáis también cómo se está haciendo hoy la cultura, ¿no? Y que no solamente conozcáis lo que se hizo en el pasado, sino que conozcáis de muy cerca la cultura del presente y disfrutéis de ella y también dialogáis con ella. Por eso os invito también a que en la charla que tengáis le preguntéis todo lo que os ocurra, tanto a Michelle como a Celtia, sobre qué hacen, por qué lo hacen, cuáles son sus intenciones, qué esperan de la creación y en general del mundo y de su vida, ¿no? Y bueno, nada más que daros las gracias a los profesores, gracias a los alumnos y gracias al equipo que hace esto posible. Y nada, vamos a ver la película, yo lo voy a ver con vosotros. Se llama Frágil Equilibrio y es un documental interesantísimo que os va a hacer muchas preguntas también. Buenos días a todas y a todos. Ya ustedes tienen un rato acá. A mí me toca presentar un poco la siguiente parte de esta sección número 7 del ciclo Arte y Oficio en el Cine Español. Lo primero que quiero hacer es agradecer al Instituto Cervantes por habernos permitido estar aquí hoy, a la Academia de Cine y a Beatriz Rodríguez por haber organizado estos ciclos que además involucran el trabajo de profesionales del séptimo arte con lo que ustedes justamente están ahora pensando y viendo en el momento de escoger carreras. Y creo que es una bonita manera de que veamos las formas como todas las artes narrativas, tanto audiovisuales como escritas, todas se tocan de alguna manera. Es la razón por la que estamos Celtia y yo aquí sentadas hoy. Celtia es compositora, especialista en bandas sonoras. Ella ha hecho la banda sonora de la película que acaban de ver. Yo soy narradora, ya me escuchan el acento, venezolana, residencia aquí en España desde hace casi 8 años. Vamos a hablar un poco de esas intersecciones, pero como yo soy formada también como periodista cultural, esto va a parecer un poco una entrevista pública, ¿no? Lo primero que quiero hacer es relacionar las películas que ustedes han visto con el tema que nos ocupa hoy, que tiene que ver con la banda sonora. Hoy han visto el día de hoy Frágil Equilibrio del director Guillermo García López, que es una película que data del 2016, pero luego en el área de los clásicos han visto la película El Verdugo, que además está aquí arriba, El Verdugo de 1963, de Berlanga, Luis García Berlanga. El tema en este asunto, lo que une a estas dos películas, de alguna manera, a mí me dejó un poco fría. Cuando vi primero Frágil Equilibrio, había visto hace muchos años El Verdugo, no la recordaba casi, y la volví a ver recientemente y me quedé muy impresionada que justamente el asunto del Verdugo es que hay ausencia de banda sonora y que aparece solamente en unos momentos bien específicos, pero cuando aparece es un discurso debajo del discurso, ¿no? Como tal. Ahora vamos a hablar de eso, de los discursos bajo del discurso. Yo voy a cronometrar el tiempo, porque esto tiene que ser una conversación entre nosotras, pero también con ustedes, de unos 50 minutos. Entonces yo voy a hacer una breve introducción sobre estas dos películas y tratar de relacionarlo con lo que tiene que ver con banda sonora y con el placer enorme que tengo de estar sentada aquí con Celtia Montes, que nos viene a hablar sobre su trabajo. Además es en un muy buen momento, ya nos va a contar por qué, ¿no? La banda sonora es algo que todos pensamos que sabemos lo que es.
Es el sonido de una película, pero va un poquito más allá del sonido de la película, porque es el compartimiento emocional de la película, refuerza lo que va por debajo de la trama de lo que estamos viendo. Parte de la reacción que muchos de ustedes han tenido hoy a el documental Frágil Equilibrio se lo deben a Celtia y al trabajo que ella hizo con ese documental, porque hay una narración sonora que quizá la mayoría de ustedes no la percibió, pero que está allí. De la misma manera que cuando un escritor crea un argumento, echa mano de mitos, de símbolos, de una sonoridad también en el lenguaje y de formas del lenguaje para que ustedes se involucren emotivamente con los personajes y con lo que está pasando con los personajes. Como les dije, las elecciones de hoy de película para conversar sobre banda sonora han sido, a mí me dejaron un poco perpleja por esto, por la noción por la ausencia en la película clásica y por la manera como además existe una narración como tal dentro de la película Frágil Equilibrio, ¿no? He hablado un poco de lo que es la narrativa, la trama, digamos, transversal de la película, pero no quiero dejar muy atrás, para más adelante, la presentación de Celtia. Celtia nació en Lugo, pero estudió aquí en Madrid. Nací en Madrid. ¿Naciste en Madrid? Sí. Ah, pues mira, yo me equivoco, lo siento. Madrileña, estudió en el Conservatorio de Madrid y desde los 9 años empezó a componer. Entre 2002 y 2017 ha tenido una formación impresionante en su carrera. En el 2002 recibió ya el título de profesora de piano y solfeo. En 2005 entró al Berklee College of Music de Boston, de donde se graduó cum laude en el 2007. El 2008 es su primera banda sonora de película Prado Longo, y ya a partir de ese momento ha comenzado a cosechar premios y nominaciones. Yo no quiero hacer una lista enorme de premios y nominaciones porque creo que desde que existe Wikipedia todo el mundo puede ver esas cosas, incluso en real time, pero sí me interesa decir que ella ha estado trabajando constantemente en la producción de banda sonora y de música original para película. Ahora vamos a conversar sobre la diferencia de esas dos cosas. Desde ese momento, desde 2008 hasta este momento, su película más reciente es una que quizás muchos de ustedes habrán visto, que se llama El Buen Patrón. Es una película de Fernando León de Aroni que protagoniza Javier Bardem y justamente esa era la buena noticia que les tenía entre los 20 premios Goya, los que ha sido nominada. Una de estas es la mejor música original, que ha sido justamente de Celtia, ¿no? Entonces, yo quisiera comenzar, ya que hemos salido de lo que tiene que ver con la biografía y con el currículum, así que ya sabemos que estamos hablando con una persona que está capacitada para contarnos todos los entresijos. Me gustaría que Celtia comenzara definiendo para nosotros para qué sirve la banda sonora y qué fue lo que te llamó a ti la atención de este trabajo para dedicarte a eso. Bueno, creo que lo que averigüé en el camino haciéndolo y quizá es lo que me mantiene con la ilusión de querer seguir haciéndolo, es que realmente hacemos cine con otra herramienta, en este caso la música, pero estamos haciendo cine de la misma forma, estamos añadiendo un discurso narrativo, estamos añadiendo significado, estamos añadiendo emoción y bueno, el hecho de poder contar una historia con otros elementos como es la música, pues me sigue fascinando. En una película documental como Frágil Equilibrio, o sea, ¿cuál es la diferencia entre trabajar la ficción y trabajar lo documental? Y sobre todo, ¿cómo fue tu experiencia con Frágil Equilibrio? Bueno, los documentales son un poco diferentes en el sentido en el que el montaje se va haciendo, o sea, la película se hace en el montaje, porque realmente vas descubriendo lo que tienes, lo que no tienes, y eso va muy a la par con la música. El trabajo es mucho más largo. En el caso de Frágil Equilibrio yo creo que fueron como 9 meses de trabajo. Y bueno, fui haciéndolo a la vez que íbamos montando, a la vez que íbamos decidiendo qué secuencias sí, qué secuencias no, porque aquí cómo cambiamos esto de sitio. Entonces, en este caso pude tener un input mucho mayor en lo que íbamos a contar y cómo lo íbamos a contar. Y bueno, también afortunadamente he trabajado mucho con Guillermo García López y hicimos luego una serie que se llama Atlánticas. Y bueno,
tenemos una forma muy parecida de entender el cine, una sensibilidad muy parecida, entonces es muy fácil, los dos somos muy valientes, nos encanta explorar los límites, entonces, bueno, con él es muy fácil para mí, bueno, hacer cine y explorar. Vamos a desgajar un poquito esto que has dicho. Fíjate, la película tiene como 3 grandes hilos narrativos. Un hilo narrativo es el que tiene que ver con la inmigración africana, proveniente de África. Otro hilo narrativo es la manera en la que de alguna manera el trabajo agota a la persona, ¿no? Agota todas sus capacidades, no solamente intelectuales, sino sus capacidades de vida. Y luego está la parte un poco narrativa del expresidente Mujica, que es el que le pone, digamos, el sentimiento y el sentido, sobre todo el sentido, a todo esto, ¿no? La noción de cómo vivir en capitalismo, en una sociedad de consumo, pues a veces nos obliga a hacer cosas que no queremos o a ver la vida de otra manera, a ser los verdugos de nosotros mismos, para utilizar también, hacer alusión a la otra película. Pero yo me pregunto, por ejemplo, en este trabajo que tú tienes con Guillermo, que es tan cercano, discuten contenido de la película. O sea, tú te sientes y dices, bueno, yo quiero que en este momento que están hablando los inmigrantes africanos haya leitmotiv, se dice, esta música, ¿cómo se llama? ¿Cómo llegas al final al registro sonoro? Sí, de hecho la banda sonora se construye desde lo local hasta lo general, o sea, es una construcción arquitectónica muy precisa y importa tanto lo que pones al principio como lo que pones en medio, por qué esto que has puesto aquí afecta a lo anterior y por qué cuando llegas aquí comprendes algo que ha pasado aquí. Entonces, sí, claro, hay una arquitectura muy trabajada y es milimétrico. Y sí que tienes en cuenta, lo que pasa es que es una arquitectura que se va creando poco a poco y yo no llego a una película y ya sé exactamente qué voy a hacer, entonces ahí es donde con el director voy descubriendo qué necesitamos y por eso quizás es tan complejo hacer una banda sonora, porque claro, no estás haciendo música, la música al final es lo de menos, realmente claro. Estás haciendo cine y estás viendo cómo puede ayudar la música a que se cuente algo y a veces estamos contando lo que estamos viendo, pero a veces estamos contando algo que no estamos viendo. Y sí, bueno, en este caso hablamos mucho del tipo de sonoridad, era una sonoridad urbana, no sé, como electrónica, un poco posapocalíptica y luego pues también queríamos que hubiera la parte de humanidad de estos instrumentos extraños que no se reconoce muy bien de dónde son, aunque son de diferentes culturas, pero que quizá nos daban el alma y el dolor un poco del pueblo que a veces no entiende este sistema. Fíjate que acabas de dar como un pequeño símbolo que estaba allí, esta noción de posapocalipsis que ustedes manejaron haciendo la banda sonora, tiene que ver con esa sensación de mundo acabado y de agotamiento de las personas que posiblemente muchos de nosotros sentimos viendo la película como tal, ¿no? Entonces, fíjate que esto ha sido hecho expresamente. La herramienta de la que yo puedo hablar es la herramienta de la narrativa. Y ciertamente esto se hace de forma expresa también dentro de la narrativa, cuando uno dice, en este momento, fulanito va a recordar lo que ocurrió hace tanto tiempo que tiene que ver con lo que está pasando ahora y eso va a dotar de una subtrama, de un subtexto a todo lo que está ocurriendo ahora. Celtia nos acaba de dar un poco el subtexto de ciertos momentos en Frágil Equilibrio, ¿no? Me interesaría, Celtia, yo creo que sería interesante si puedes hacernos, por ejemplo, algunas especificaciones, puesto que has estado hablando de la estructura de una banda sonora y vamos a continuar hablando de eso por un rato. Hay cosas que a mí me dan mucha curiosidad, espero que mi curiosidad sea la misma que la de ustedes, pero por ejemplo, cuando hablamos del tema principal, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, de la música de fondo, uno además la música de fondo siempre es como denostada. Dicen, bueno, aquello está de música de fondo y resulta que esa música de fondo también es importantísima, ¿no? Cómo se trata un leitmotiv o un tema dentro de, digamos, me refiero a lo que son los pequeños elementos que hacen la estructura de la banda sonora y que son los que crean al final el contenido emotivo, ¿no?
No sé si Sí. puedes puntualizar algunas cosas allí. Sí, a ver, claro, es diferente. Por ejemplo, esta banda sonora, no sé si se puede hablar tanto de leitmotivs, aunque sí que hay algunas cosas reconocibles que se repiten, pero está más basado en universos sonoros. Digamos que en Frágil Equilibrio, bueno, y en muchas otras trabajé sobre todo con las texturas y la sonoridad, y para esto pues cojo sonidos de la película, a veces por ejemplo el sonido de barco, sonidos de pisadas de pie, y los convierto en instrumentos. Entonces esto, bueno, los amplias, le cambias la altura, la duración, puedes hacer que esos sonidos suenen diferentes y los puedes usar como un instrumento. Entonces digamos que para una banda sonora como Frágil Equilibrio, que es una concepción más moderna por ejemplo, como he hecho El Buen Patrón, que sí que está más basada en un tema desarrollado, es diferente. A veces juegas con texturas, a veces juegas con melodías, pero sí, en cualquier caso, lo que importa es lo que te hace sentir y, y por qué te va a hacer sentir esto. Entonces, ¿cómo construyo para que en este momento me haga sentir esto o esto otro? Y claro, sí tiene que ver con referencias, y sí tiene que ver con algo que has usado antes, lo usas después, y lo usas después modificado, ¿por qué está modificado? Es un discurso narrativo. La música al final es muy parecida a la literatura. Cuando, por ejemplo, hemos tocado un poco por encima el tema de la diferencia entre trabajar el documental y la ficción, ¿no? O sea, en el documental has dicho que trabajaste al lado de Guillermo todo el tiempo. Ahora, ¿quién te contacta en el caso de una película de ficción? O sea, ¿quién te contactó, por ejemplo, para El Buen Patrón? Ya la película estaba hecha, te contratan después, te busca el productor, te busca el director. ¿Qué diferencia tiene cuando te busca uno u otro? Normalmente te suele buscar el director, a veces también me han buscado algún productor, pero suele ser el director que ha visto algún trabajo anterior tuyo y que le gusta por algo, y entonces pues empiezas a tener conversaciones con él. Y bueno, yo ahora cuando puedo, cuando me llaman mucho tiempo antes, intento también ir al rodaje, recoger un poco la sensación que me da, bueno, verles en movimiento, porque lees un guión y te imaginas cosas, pero luego hay mucha información que te la da el actor, el color, el sitio, la geografía, y luego lo que realmente te dice dónde una película necesita música es el montaje. Entonces como que hay muchas fases en las que vas recogiendo como pequeñas pistas, pero bueno, hasta que no tienes la película en un montaje, aunque sea uno de los primeros montajes, pues ahí empiezas a saber y a poder trabajar y a saber hacia dónde te diriges. Pero te digo que crear una banda sonora no es algo que uno sepa hacer, es como algo que vas descubriendo en cada trabajo. En mi caso, cada una ha sido muy diferente. Bueno, quizás eso es lo que lo hace como muy interesante, que siempre te presentas delante de un reto que crees que no sabes, no sabes afrontar, y dices, Claro. bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Que te supera. Sí. Fíjate, yo creo que acabas de poner el dedo en algo importantísimo que tiene los trabajos de creatividad. O sea, todo lo que tiene que ver con trabajos de creatividad, generalmente uno siente que lo supera, ¿no? Llega un momento en que tú dices, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, y se trata de cerrar todas las puertas posibles, es decir, de ensayar de todas las maneras posibles lo que no puedes hacer para llegar a lo que puedes hacer y ver si lo que puedes hacer se parece a lo que quieres hacer. Yo sé que suena trabalengua, pero aquellos de ustedes que tengan aptitudes creativas, en realidad se los estoy diciendo para que sigan allí, para que traten todas las maneras que puedan de hacer las cosas. Bueno, Dicho esto, no, quizá me gustaría decirles a los que tengan inquietudes creativas y sientan el miedo de que quizá no saben, que eso es normal, que eso nos pasa a todos, y creo que está bien saberlo. Y además, y que te pasa durante todo el tiempo de tu carrera, porque mira, ya de la primera película, sabes, en 2008, y todavía sigues viendo aquello como un asunto monumental. Volviendo un poco a la parte, digamos, de contenido de esta charla, yo voy trayendo, yo les prometo que vamos a hablar también de la parte más experiencial. Hoy vine fatal yo con la pronunciación.
Pero me interesa también como dejar algunas cosas en claro, sobre todo para la conversación. Al final vamos a abrir a preguntas para los que quieran conversar sobre el documental que acaban de ver, si quieren también relacionarlo con la película de ficción clásica que han visto, El Verdugo. Te has referido al montaje y a la estructura como el momento en el que realmente se hace importante la banda sonora. Y yo voy a tratar de traer esto hacia el discurso narrativo porque que también existe una estructura dentro del discurso narrativo que es la manera como nos son presentados los hechos dentro de una novela o dentro de un cuento, que muchas veces no es lineal. No es nace, se desarrolla y muere, sino se está muriendo, se está desarrollando, se está... Porque uno cuenta una historia para que la historia cause un impacto. Y generalmente estas historias tienen que ver con un viaje de un protagonista, de algún personaje, incluso a veces de los subpersonajes, son las subtramas. Y este tipo de viaje realmente lo que nos está contando es la transformación. En el fondo nosotros nos estamos transformando constantemente. La historia de la vida es una metáfora perfecta de la transformación, pero también tenemos pequeñas transformaciones. Dentro de su vida de estudiante ustedes han tenido transformaciones, ya ahora dentro de unos años serán universitarios y volverán a tener una transformación personal. Entonces esta noción de la transformación, que es fundamental para contar una historia, en realidad se traduce en la estructura y en el montaje como cómo presentamos una historia. Entonces me parece muy bien que Celtia haya puesto sobre la mesa que la banda sonora entra en el momento en el que se está estructurando la historia, cuando ya se sabe cómo va a ser, porque la banda sonora, y aquí esta es mi pregunta, ¿cómo se hace? En mi opinión, según lo que acabas de haber dicho, es lo que conecta emotivamente cada uno de los pedazos de esa estructura, ¿no es verdad? ¿Algo así? Sí, pero no solo conecta, también a veces cuenta algo que quizá el guión no contaba y por esto quizá es tan importante esa charla con el director para saber qué queremos contar y además qué podemos contar si queremos. Y entonces, bueno, es que es una herramienta tan potente que bien usada puede transformar una película por completo. Entonces, bueno, a veces también da mucho miedo y muchos directores no quieren que su película sea tan transformada, pero otros sí, o otros quieren solo en un determinado momento, o por qué, quizá. O sea, hay tantas cosas de las que se puede hablar de por qué y cómo se puede usar la música. Hablando del ejemplo de Frágil Equilibrio, que además me queda bastante cómodo para hablar de esta noción de montaje y estructura, porque tiene como 3 acciones que van pasando en paralelo, o sea, 3 locaciones específicamente, una en Japón, una en la frontera y una en Uruguay, ¿no? Y en Madrid, con los... y en Madrid, es verdad, son 4, imagínate, Sí. ya me había volado Sí. una de las más importantes. Cada una tiene su sabor, ¿no? Y cada una tiene su puedo decir leitmotiv en música. ¿Se puede decir leitmotiv? ¿Cómo los trabajas? ¿Cómo los unes, por ejemplo? Sí, leitmotiv normalmente hace referencia a una célula melódica, pero bueno, aunque no sea una célula melódica, puede ser algo tímbrico. Y en Su tema. sí, sí. Estoy a salvo si digo tema musical, Sí, ¿no? sí, sí. De hecho, aquí trabajamos con temas, pero trabajamos con otra forma que no he usado tanto luego, pero que fue muy útil. En ese momento hicimos como una especie de... Yo le pedí a Guillermo que hiciéramos un mapa lineal a lo largo del metraje de la película de luz y oscuridad. Y entonces fuimos pintando la luz y la oscuridad en todos los momentos para que yo entendiera cómo él veía esos momentos en términos de oscuridad y luz. Y eso luego yo también lo transformo y lo traduzco a lo que yo creo que puede funcionar. Qué interesante. Y por ejemplo, esos momentos de oscuridad y luz, ¿cuáles momentos eran de oscuridad y cuáles eran de luz? Pues quizá, de hecho, el último tema, al final, cuando ya pasamos los últimos 10 minutos de la película, que de hecho el tema se llama Luz, ahí es cuando un poco vamos recogiendo que, bueno, que hay esperanza en el mundo y que al final es también una decisión individual y ahí sí que vamos creando esperanza y digamos que será el momento más luminoso, pero hay muchos momentos muy oscuros, como comienza la película, esos trayectos de tren, muchos momentos que tienen que ver con lo de Japón,
todos esos son bastante oscuros, entonces bueno, vas jugando un poco con la luminosidad y a mí eso también me ayuda a sentirlo como lo siente el director, que al final yo también soy como una herramienta más para el director y estoy para ayudarle, pero tengo que comprenderle. Tengo que comprender sobre todo cómo él entiende la película. ¿Qué es lo más interesante del trabajo con un director en una película? No sé, es fascinante todo, porque es fascinante hasta lo que es algo tan sencillo como el trato humano y al final cada director o directora es una persona muy diferente, que se comunica de una forma diferente y entender esa dinámica lleva tiempo y de hecho, claro, es más fácil trabajar con directores con los que ya has trabajado porque todo ese trabajo ya está hecho y en muchos casos ya le entiendes, sabes cuándo le gusta algo, cuándo no, cómo te lo comunica. Y luego pues está, claro, toda la parte creativa y una parte intelectual muy fuerte en la que tienes que hablar de cosas muy profundas de la película, tienes que entender la película muy bien, tienes que poder darle la vuelta, transformarla y luego toda la parte que tiene que ver con la creatividad y con que él o ella entienda mi trabajo, que no es que yo te puedo decir mañana te envío esto, pero quizá mañana no está porque es un proceso que no es matemático, o quizá doy con ello un poco más tarde, o quizá no me quiero enfrentar a esto todavía porque me cuesta, vamos a probar con otro lugar de la película que quizá me va a ser más sencillo. Entonces ellos también se tienen que adaptar a tu forma de trabajar, así que bueno, es complejo, pero es fascinante. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú tienes una banda sonora en tu cabeza distinta a la banda sonora del director o directora? A ver, vas hablando, o sea, se va construyendo. Sí es cierto que tú puedes tener una visión sobre la banda sonora y que sea diferente a la que tiene el director. Entonces, en esos casos, si crees muy, muy fuertemente en tu idea, pues yo voy a intentar convencer al director de que esa idea hay que probarla, por lo menos antes de descartarla. Y si no, pues evidentemente también a veces ellos me dan ideas que a mí no se me hubieran ocurrido y que son fascinantes y que por lo menos me invitan a explorarlas y no sé, que es un camino que vamos haciendo juntos. Entonces no suele suceder que al final de la banda sonora se encuentren con algo que no les gusta porque lo han construido contigo. No, ya, bueno, te pregunto esto porque la característica fundamental, básicamente, que diferencia el trabajo en el cine o en el discurso audiovisual es la cantidad de herramientas que a su vez son personas que están trabajando allí. Lo diferencia de lo que es la escritura, por ejemplo, la narrativa tradicional, que generalmente es una sola persona, a menos que de repente aparezcan tres, como en el caso de Carmen Mola, pero bueno, que tienes que ir negociando, o sea, es creatividad negociada, ¿no? Cada persona es una herramienta dentro de un discurso mucho más grande, ¿no? Dicho esto, ¿cuál ha sido la banda sonora, ya esto es personal, pero cuál ha sido la banda sonora en la que has trabajado que más te ha gustado? Es que es muy difícil, al final las quiero todas mucho. Esta la quiero mucho porque, bueno, supuso un cambio muy radical en mi forma de trabajar. Empecé a trabajar mucho más con sonidos electrónicos, con sonidos ampliados y he abierto mucho camino luego. Ahora hago bandas sonoras muy híbridas, por lo general, en sonidos electrónicos, instrumentos creados e instrumentos normales grabados. Pero bueno, esta última, por ejemplo, que he hecho ha sido más clásica de lo que yo ya estaba haciendo, pero afortunadamente tengo una formación que viene de lo muy clásico y que se ha transformado en lo muy moderno, entonces como que me gustan las dos cosas, me parecen fascinantes. Amo tanto una melodía como puedo amar unas texturas, unos sonidos raros, algo que te incomode. Entonces, bueno... Últimamente, ahora que hablas como de la parte clásica y de la parte más moderna, ¿tú crees que en general las películas, tanto las españolas como las extranjeras, están evolucionando más a un formato de este tipo híbrido, moderno, donde se mete mucha música electrónica, por ejemplo? Bueno, hay de todo y también va en gustos, también es cierto que va en modas, sobre todo más en Hollywood que en España, pero sí, a veces es como que una banda sonora ha triunfado y ha tenido mucho éxito y todo el mundo como que quiere que su película tenga algo parecido a eso.
pero hay directores que no, que tienen muy claro que quieren algo pues, con una sonoridad determinada o algo más único o algo muy específico. Y lo bueno es que se puede crear un discurso interesante con cualquier técnica. Lo importante es qué quieres decir y qué quieres contar. Luego, cómo lo vamos a hacer, hay millones de formas de hacerlo. Lo que pasa es que sí que es muy interesante pues, que por lo menos no te limite el hecho de que no sepas hacer ciertas cosas. Por eso invito a todos los que quieran ser cineastas o músicos o compositores que estudien lo más posible, porque al final es importante que sepas que estás eligiendo libremente porque haces algo y no porque quizá no tienes las herramientas para hacerlo. ¿Qué herramientas? Y ya por aquí voy cerrando porque siento que están un poco dispersos. Voy a abrir a preguntas ahora para que... ¿qué herramientas, por ejemplo, te da la música electrónica? Que has dicho que es como la gran introducción que has hecho ahora a tu trabajo. ¿Qué herramientas tienes ahora que no te da la música clásica, por ejemplo? Pues tienes un control absoluto, cosa que es fascinante. O sea, que es un asunto técnico, no es de contenido. Bueno, no, es de todo. También, evidentemente, tiene otro tipo de referencias. Okay. Entonces, maneja otro tipo de referencias y lleva al espectador a otros lugares. Pero claro, yo cuando compongo música electrónica, yo tengo el control desde la primera nota hasta la última. Cada sonido va exactamente como yo quiero. Cuando compongo para una orquesta, que es muy frecuentemente, llegas allí y te la tocan, pues a veces increíble, a veces esto te gusta, a veces no gusta una melodía. Entonces, claro, estás mucho más a expensas de lo que los músicos te dan, y una gran cosa que hay que hacer es aprender a recoger lo bueno que te dan, que evidentemente es increíble, y cuando alguien te hace una interpretación que te pone los pelos de punta, eso es imbatible. Pero claro, hay algo en que tengas todo el control y que vaya a sonar exactamente como lo has compuesto, que también es fascinante porque sabes que va a hacer el efecto exacto. Pero lo otro también, o sea, hay espacio a la magia, y la magia es imbatible. Bueno, vamos a cerrar esta parte haciéndote una pregunta personal. ¿Cuál es tu banda sonora favorita? Ay, es que eso es muy difícil. Bueno, tus 3 favoritas. No, diría no que... de los demás. O te la voy a que te decir un hizo compositor, por dedicarte a ejemplo, esto. Morricone, Morricone, o claro. El bueno, el feo y el malo, pero o sea, lo que me interesa es esa libertad con la que trabaja y esa variedad tan enorme de recursos y de sonoridades que hay en su cinematografía. Y bueno, pues precisamente es eso, no tiene miedo a ningún recurso con tal de que eso sea la herramienta adecuada para contar lo que quiere contar. Y eso a mí me encanta. Eso es lo fundamental. Bueno, yo creo que vamos a abrir a preguntas. Yo todavía tenía algunas preguntitas por aquí, pero como veo que pueden dispersarse, vamos a abrir a preguntas, y cualquier cosa yo intervengo y utilizo la prerrogativa de la presentadora para también ir preguntando cositas. ¿Quién le gustaría comenzar? Aquí. Sí, bueno, a mí me ha gustado mucho la entrevista. Vale, nada, pues la verdad que cada pregunta que se me ha ido ocurriendo iba contestada, o sea que hay que dar una pequeña recopilación. Me interesa mucho desde la parte de la expresión, ¿no? O sea, es como otra dimensión el sonido al final en una obra cinematográfica, y cómo utilizáis el sonido de cara al diálogo con el director. O sea, ¿cuál es tu forma de utilizar el silencio en una obra? O sea, en la parte de la sonoridad, ¿cómo utilizas el silencio? O sea, ¿cómo lo expresas? Bueno, es muy interesante esa pregunta porque el silencio en una banda sonora es tan importante como donde hay música, y una de las labores más importantes de un compositor y de un director es elegir en dónde necesitamos música en la película y por qué. Y de hecho esto es casi lo primero que se hace, aunque luego a veces tiene modificaciones al final, pero es lo primero que se trabaja, porque también así yo sé dónde necesitamos música y qué tipo de temas voy a poder aplicar y por qué. Pero es muy diferente cómo te imaginas una película la música que va a tener antes de sentarte a ver realmente dónde la necesita, porque tú puedes incluso tener una película que es una historia de amor increíble y que en ningún momento de los que necesitan música esté hablando sobre eso, entonces quizá no necesitas un tema de amor y necesitas otra cosa. Entonces es fundamental, y a mí me gusta poner la música
solo donde es necesaria. Creo que poner demasiada música es igual de malo que no ponerla si es que la necesita. Entonces es uno de los puntos más importantes. Vale, bueno, y tenía otra duda más. En cara a ese proceso creativo del que hablabas antes, ¿no? O sea, no es un trabajo pautado, es mucho más abstracto, más complicado. ¿Cómo se trabaja en tu industria el tiempo con ese estrés? O sea, ¿cómo se gestiona ese estrés del tiempo y la necesidad de acabar algo? Pues otra de las grandes preguntas, bueno, y otra de las grandes dificultades de este trabajo. Sí hay una presión de tiempo enorme. Normalmente cuando se acaba de montar una película ya hay casi fijada una fecha de estreno, sino una fecha de estreno en algún festival. Entonces hay mucha prisa. Y claro, bueno, pues el trabajo creativo a veces requiere más tiempo, pero a veces no lo tienes. Entonces tienes que trabajar pues contrarreloj, sin dormir. Yo duermo muy poco, he dormido muy poco en los últimos 15 años. Y trabajas mucho, básicamente trabajas todo el rato para poder llegar a las entregas, y también a veces precisamente porque no son matemáticas, tanto ellos como yo puede ser que lleguen más tarde o antes, pues a veces se te solapan proyectos y claro, es muchísimo trabajo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a hacer una pregunta mientras se piensan por aquí qué otras preguntas hay. Aprovechando que te tengo aquí, Celtia, sentada al lado. Hay una pregunta que tiene muchos años, sobre todo con esto de los premios, que has hablado varias veces, tienes varias nominaciones. A veces hay nominaciones de banda sonora, a veces hay nominaciones de música original. ¿Qué significan como estos pequeños cambios en la denominación de las nominaciones? Pero sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra, no? O sea, bueno, en España en concreto creo que banda sonora y música original se usan indistintivamente, pero bueno, originalmente banda sonora era todo lo que iba en la banda sonora, es decir, todo lo que era sonido. incluso el sonido incluía el sonido. perdón, de los efectos especiales. ¿También te tocaría a ti trabajar eso? No, Okay. no, pero sí, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta el sonido de la película. Yo trabajo muchas veces con los diseñadores de sonido, a veces me dan ellos algún sonido, a veces se lo doy yo, o sea, es muy importante tener en cuenta. Pero digo, originalmente cuando la película iba en una cinta, pues sí, había la banda de audio, ¿no? Que era la banda sonora. Okay. Sí es cierto que, por ejemplo, en Estados Unidos, yo he vivido allí muchos años, sí que hay una terminología un poco diferente a lo que es el soundtrack de lo que es el score. El score es la banda sonora compuesta originalmente para esta película, y el soundtrack incluye todas las canciones también que hay. Entonces esto sí que es importante, y de hecho también es muy importante para un compositor saber qué canciones hay en la película, porque aunque no vaya a cambiar mi discurso por esas canciones, sí que quiero saber qué instrumentación llevan, cómo entran, cómo salen, porque al final yo soy la responsable de todo lo que suena en la película, todo lo que es la música. Entonces sí, claro que es muy importante el discurso también de las canciones. Más allá de este asunto de oficio, lo que tiene que ver con arte, sobre la música, a mí siempre me llama mucho la atención que cuando se escoge una música, no sé, los Beatles, una canción de Michelle, por razones obvias la estoy escogiendo, que te dicen, bueno, esta canción va a estar o tiene que estar, la interpreta no sé quién o se interpreta de esta manera. De alguna manera eso también determina lo que tú vas a hacer dentro de la banda sonora, lo que tú vas a componer en la banda sonora. O sea, porque tiene que ser coherente, ¿no? De alguna manera. Sí, desde luego influye, y también a ver cuando más relación tienes con los directores y antes empiezas a trabajar, incluso muchas veces te preguntan, oye, ¿te parece bien esta canción? ¿Cómo ves esto así? Y incluso en alguna película, como por ejemplo Adiós, muchas de las canciones, Adiós de Paco Cabezas, sí, con Mario Casas, muchas de las canciones yo elegí a los intérpretes, o yo elegí cómo era ese arreglo, cómo iba colocada en la película. Porque bueno, pues cambia mucho que si esta palabra pilla aquí o pilla aquí, entonces bueno, sí es muy importante cómo va la canción en la película, y sí me interesa mucho que esté lo mejor posible.
Adiós es la película de 2019, ¿no? Que aquí tengo que estuvo nominada al premio Feroz a la mejor música original y a la medalla del CS a la mejor música. O sea que los premios y las nominaciones en el estricto lugar en el que las nombramos. ¿Hay alguien que tenga alguna otra pregunta? Por favor. Sobre lo que acaban de ver, me dijeron que estaban muy interesados en discutir Frágil Equilibrio. Tienen a una persona aquí que trabajó directamente con el director, valga la redundancia, de primera mano con el director. De alguna manera traerlo de los temas a colación. No todos juntos, por favor. A mí me gustaría saber cuántos de vosotros os fijáis, por ejemplo, en una banda sonora cuando veis una película. Ajá. ¿Hay preguntas? Había una pregunta por aquí, ¿no? ¿Tú? Ah, No ellas sé, sí. levantaron las manos. Ya, yo me asusté. Yo dije, ¿alguien dijo algo? Si yo no me enteré. Y si creéis, por ejemplo, que vuestra percepción de la película cambia por la música en la película. Sí. Bueno, es muy interesante. Sí, que yo creo que cada vez más los jóvenes van entendiendo la importancia de una banda sonora en una película. Bueno, ¿cómo se estudia para llegar a hacer lo que tú haces? Bueno, en mi caso entré con 4 años en el conservatorio, salí con 22, así que 18 Bueno, años a ver, de pero mucha conservatorio. gente va al conservatorio y no terminan No especializándose terminan, en bandas sonoras. sí. ¿Qué es lo que hace de esta especialidad única? O sea, ¿qué tipo de Sí, formación? es que primero te tienes que formar como músico, luego te tienes que formar como compositor, luego posiblemente y muy probablemente en la parte técnica, que es muy importante la tecnología en nuestra profesión, y luego como cineasta. Entonces como que todo eso va pasando diferentes etapas. Digamos que primero esos 18 años en el conservatorio fueron para formarme como músico, pero eso es lo más básico. A partir de ahí luego me formé como compositora en la Escuela de Música Creativa y en Berklee. Y una vez empiezas a hacer cines, cuando empiezas a formarte como cineasta y empiezas a entender qué papel realmente tiene la música en una película. Pero también esta parte tecnológica es muy importante, tienes que saber bastante de informática y de tecnología musical porque bueno, para hacer una banda sonora requiere un montón de tecnología que te va a permitir hacer pues, bandas sonoras que no sean solo una orquesta tocando. Y estás constantemente formándote, ¿no? ¿Qué te dice a ti, por ejemplo, en un proyecto que dices, oye, necesito formación de esta o de esta manera? ¿Es algo que te pide el director? ¿Es algo que sale de ti misma? Sí, a ver, y también al final te encanta expandir tus límites y explorar cosas nuevas y quizás es lo que más me gusta, que de pronto estoy haciendo algo muy clásico, de pronto algo muy moderno, de pronto unos arreglos de Big Band, no sé, cosas muy distintas que me hacen aprender muchísimo cada vez, porque claro, ese tipo de cosas no las trabajas hasta que no te pones y bueno, y eso también es lo que decía antes, que no sabes si sabes hacer algo hasta que no lo haces. Entonces, bueno, pues que es muy fácil no sentirte preparado, pero bueno, vas probando y vas averiguando por el camino y esto es lo que invito a que ellos hagan. ¿Siempre fuiste fan del cine? O sea, es algo, digamos, siempre quisiste dedicarte a la componer bandas sonoras. No, primero quise, o sea, a los 9 años como que pensé que quería ser compositora seguro, pero no sabía si era para cine o no. Lo de cine lo decidí como con 24 años, o sea, bastante más tarde. Y de hecho pasó un poco en mi caso por la pintura, también me gustaba mucho pintar y como que sentía esa conexión muy fuerte entre mi percepción visual y mi percepción auditiva y ahí fue un poco cuando empecé a pensar en la música de cine, pero no fue algo que tuviera claro desde siempre. A ver, la razón por la que hago esta pregunta es que antes de sentarnos aquí, Celtia y yo estábamos conversando sobre, ojalá en mi caso, en mi generación y en mi país hubiera tenido yo la oportunidad de hablar con una persona que pues estuviera haciendo lo que a mí me interesaba. Evidentemente lo mío es más pedestre porque literatura y eso se hace un montón de tiempo, pero luego he tenido un montón de amigos porque yo estudié periodismo
y periodismo hay yo estudié comunicación social y se dividía en periodismo, audiovisual y mercadeo. Y todos los amigos que tengo de audiovisual, pues mira, se han dedicado a cosas muy distintas, entre ellos alguno que es músico, se ha dedicado también a banda sonora, a composición, y claro, y eso es una formación que se va haciendo por ensayo y error, ese tipo de formación, ¿no? Yo creo que ahora el mundo está mucho más, ustedes son una generación donde el mundo está mucho más especializado y tienen que pensar en estas cosas desde mucho más temprano, ¿no? Bueno, dicho esto, abro por tercera y última vez a preguntas. Si alguien quiere decir alguna cosa. Si no, pues bueno, yo cerraría. Sí, cómo no. No, me estaría todo el día aquí preguntando. Nada, en torno a lo que has dicho del entorno laboral en el que tú creciste también, al ser un entorno tan orgánico, tan creativo, ¿cómo se gestiona la falta de trabajo? O sea, ¿cómo encuentra uno una estabilidad laboral? Lo que has dicho antes me llama mucho la atención, arreglos a una serie de televisión, o sea, ¿cómo consigues encontrar esas ofertas, esos trabajos que son muy variados en este entorno? Bueno, no es fácil ni ha sido un camino rápido. Lleva mucho tiempo, sobre todo, que alguien te conozca porque tú puedes hacer un trabajo fantástico, pero si nadie lo ha visto y nadie lo ha escuchado, pues tampoco saben que existes. Y en mi caso, y creo que en general el caso de las bandas sonoras, es lento. Hay que tener mucha paciencia y tocar muchas puertas. No sé cómo decir, pero bueno, si realmente te empeñas mucho, pues posiblemente se consigue. Y luego llega, claro, luego pasa el efecto contrario, que tienes tanto trabajo que no puedes hacerlo y que no sabes cómo abarcarlo todo. Entonces, sí, es una profesión muy bestia en el que muchos años estás matándote por conseguir trabajo y para perseguir conseguir trabajo también es un trabajo en sí. Y es llamar a muchas puertas, mandar muchas demos, hacer muchas pruebas para películas, hacer muchos cursos, formarte mucho. Y luego está el que vas haciendo pequeños trabajos que te van llevando a otros y si llega un punto en que esa bola va haciendo que más gente haya oído hablar de ti y que quieran trabajar contigo. Y sí, por ejemplo, este 2022 lo tengo ya, bueno, más que lleno, o sea, más de lo que puedo hacer, pero con proyectos que me gustan mucho y sí es muy difícil la gestión del tiempo, pero también es cierto, y yo creo que estoy enlazando un poco con la película, con lo que cuenta, que al final estás alquilando tu ser para ganarte un dinero, pero es tu vida. Entonces es muy difícil casi cualquier trabajo. Pues aunque este sea muy difícil, por lo menos un trabajo que me encanta. Y creo que esto es importante porque al final vamos a dar nuestro tiempo de vida igualmente por algo y que sea por algo que te apasiona, aunque te dejes tu vida entera, creo que al final a ti personalmente te va a llenar más te sentirás más orgulloso y sentirás que tu vida tiene un poco más sentido dentro del sinsentido. Bueno, yo antes de cerrar... ¡Ay, qué bueno! Allá hay una pregunta. Buenos días, lo primero de todo. Era una pregunta un poco personal, pero mucha gente cuando busca inspiración busca en el mismo campo en el que está creando algo. Entonces, usted al crear, digamos, bandas sonoras, busca inspiración en otras bandas sonoras y si es así, ¿cuáles son las que te han podido inspirar y demás? Pues es muy buena pregunta porque creo que la inspiración está en diferentes sitios y en mi caso no solo a veces no está en otras bandas sonoras, aunque evidentemente es algo de lo que se habla y sobre todo a veces con los directores pues tienes que hablar de música concreto como para situarnos en un universo sonoro, pero
también la historia de la música en general, también la pintura, también la naturaleza. Hay tantas cosas que te inspiran o que te dan una idea que yo creo que no hay que, o sea, aunque te encante una rama en concreto, hay que estar abierta a todas las demás porque las ideas surgen de la forma más inesperada, en el momento más inesperado y de algo que jamás pensabas. Entonces yo creo que hay que estar muy despierto y lo más conectado posible a las cosas que suceden. Y eso, lo que sea, está bien. Muchas gracias. Aquí adelante hay una. Buenos días. Me ha llamado la atención que yo no me había dado cuenta, la verdad, la comparativa que han hecho entre El Verdugo y Frágil Equilibrio de la música y la ausencia de música. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué le pondría usted al Verdugo? ¿Qué sonido le pondría? O bueno, no sé si le quitaría algo. Gracias. Bueno, es que esto es muy delicado, habría que hablar con Berlanga y hablarlo con él. Yo sí que creo que hubiera cabido más música en El Verdugo y quizás sí que, bueno, no sé si porque vengo de El Buen Patrón, que es una sátira también en la que quizá la música va un poco a la contra y juega, no sé, quizás se podía ver que tirase un poco más a la sátira, pero bueno, evidentemente es una decisión súper personal de Berlanga y que me imagino que es lo que él quería y está fantástica, me encanta la película. Gracias. Aquí. Bueno, buenos días. En primer lugar, enhorabuena porque me parece que el trabajo es soberbio, ¿no? Y la pregunta es muy concreta. En un universo emocional tan complejo, ¿no? Porque la sensación que hemos tenido, luego he ido hablando con los alumnos, es de un viaje emocional muy profundo, casi de un dolor dentro de la lucidez que creo que es muy complejo de traducir desde la música. Yo he tenido más la sensación de un paratexto, más que un subtexto. Me parece que es un texto que circula en paralelo. Pero cuando concibe una banda sonora, es probable que al verla compuesta con la imagen haya que repensarla, disuene, o haya que hacer algún tipo de mejora en ese diálogo que no solo establece con el director, sino, supongo, con el propio montaje, ¿no? En ese ensayo complejo, porque da la sensación de que funcionan de una manera increíble, ¿no? Con una simbiosis sorprendente. Sí, bueno, yo creo que, y gracias, creo que sí que cuenta otra cosa, o sea, sí que hay más texto y sí que es algo que trabajamos muy expresamente y que también el director quería. Y bueno, eso es lo bonito de poder hacerlo y por eso también quizás estoy muy orgullosa de este trabajo porque pude aportar algo más y creo que esa sensación que queda también tiene que ver con mi aportación a la película. Pero bueno, hay películas que permiten eso más o que necesitan eso más y películas que no, pero cuando se puede hacer y funciona, pues claro, evidentemente hay una segunda lectura a esa película también gracias a la música. ¿Y modificó algo cuando pensó en la música? ¿Lo vio después y hay algún cambio ahí o se va produciendo al mismo tiempo? Es decir, piensa en un tipo de banda sonora para determinadas escenas y luego al verlo todo unido, no sé si eso puede llegar a disonar y hay algunos cambios ahí o son realmente patrones que funcionan una vez que se someten a la imagen y se empastan con ello. Sí, hay veces que se hacen correcciones, claro, sí que vas, y de hecho vas descubriendo cosas a medida que vas trabajando una banda sonora, entonces de pronto dices, ostras, esto que he probado aquí lo podría probar aquí y quizá quede mejor. Sí, se van probando y haciendo pequeñas modificaciones. También depende del tiempo, de mil cosas, pero sí, claro, al final es conseguir un equilibrio entre toda una película y, como te digo, es algo que se va descubriendo. No sabes todo lo que necesitas. Yo entiendo una banda sonora cuando la acabo. Durante el proceso voy a ir viendo, pero cuando la acabo es cuando digo, ya sé de qué va. Y claro, ojalá lo hubiera sabido al principio, iría más rápido. Sí. Hay que caminar antes. Sí, claro. sí. Muchas gracias. No. Hola, bueno, yo soy un poco más mayor
que la media de los que están aquí, un poco. Y quería preguntarte, en mi época, o sea, cuando tenía la edad de ellos, no había este consumo masivo de películas, de series. Es decir, nos llegaban películas muy con cuentagotas. Entonces sí pasaba algunas veces, o me ha pasado a mí algunas veces, que la banda sonora te quedaba y la película se olvidaba. Yo recuerdo, no sé si muchos de vosotros de aquí lo habéis visto, Pulp Fiction. Yo tengo el disco de la banda sonora, porque a mí me llegó, o sea, a mí me encanta la película, pongo este ejemplo, aunque no es cine español, pero me quedé con la banda sonora y muchas veces cuando me apetece recordar o tal, me pongo la banda sonora antes que la película. Tú como profesional de esto y como creadora de bandas sonoras, ¿qué sucede en ese momento en que la banda sonora es más importante o queda o cala más que la propia película, en relación con el director o en relación de lo que podéis sentir vosotros? Sí, a ver, es que es muy bonito que pase eso, pero sí es cierto que depende, o sea, yo trabajo para hacer una película mejor, entonces eso no necesariamente pasa por hacer una música bonita, que quede, a veces sí, o una música que quede en la memoria y que todo el mundo quiera escuchar, entonces... Bueno, cuando suceden las dos cosas, pues es fantástico porque, bueno, pues es una banda sonora que todo el mundo quiere escuchar y que, bueno, que al final mucha gente incluso la escucha más que lo que ve la película. Pero es cierto que hay muchas veces que la música que pide una película es una música que ni yo misma me pondría a escuchar luego porque no tiene quizá ese sentido. Aunque bueno, hay muchas músicas muy raras que he compuesto que luego hay gente que las escucha, o sea que... Pero sí, o sea, yo creo que sin buscar eso expresamente, claro que es muy bonito cuando sucede y evidentemente hay películas que se brindan más a eso que otras. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Hola, sí. Quería preguntarte, como música profesional, ¿cómo ha sido tu experiencia en el sector educativo de la música? O sea, tanto hablando de lo que es la música en la educación pública, como en el conservatorio, y qué es tu opinión de cómo es la cultura musical aquí en España, y si opinas también en el sentido del oyente, si tenemos una cultura cultivada de la música o cómo se debería cultivar. ¿Cuál es tu visión un poco al respecto? Bueno, hay mucho aquí que, que debatir. Hombre, creo que se debería de cuidar muchísimo más tanto la educación musical como la valoración de los músicos y de la música. Creo que la música está casi fuera de la educación y es gravísimo. Mi educación en el conservatorio para mí no fue nada buena. Fueron 18 años y la mayor parte te puedo decir que tuve malos profesores, malas experiencias. No sé, o sea, hay mucho que cambiar en cómo se enseña la música. Afortunadamente yo, bueno, como seguí y tenía tantas ganas y quizá esto también os animo a que aunque hayáis tenido pues quizá en lo que más os apasione, profesores que no eran buenos o que no os han ayudado como os deberían de haber ayudado, que sigáis hasta que los encontréis y si no, pues aún así hay que creer tanto en uno mismo como para que si no encuentras a nadie sigas haciéndolo. En mi caso, cuando pude ir a esta universidad americana en Berkeley, en Boston, sí tuve una sensación muy, muy diferente. De pronto sentí que me valoraban, que se interesaban por lo que yo había hecho, que fue un cambio muy fuerte. Y ahí, claro, quizás hombre, te vas dando cuenta por el camino, pero ahora pienso en todo lo que se pudo hacer mejor en los conservatorios para formar a alguien como yo y casi es un milagro, ¿no? que yo haya continuado. Entonces, claro, sí me apena mucho que mucha gente probablemente abandone porque haya tenido profesores que solo le han dicho lo que han hecho mal, que no se hayan interesado por lo que a ellos les gustan, que además haya sido una forma de educación tan cerrada y tan... arcaica en muchos sentidos, que no incluye algo tan fuerte como la creatividad, que es lo básico en algo como la composición. Entonces, bueno, se podría hablar horas sobre esto, pero sí, y luego pues cómo se trata a los músicos en España, cómo se valora la música, cómo
pues sí, hay mucho también ahí en lo que estoy disconforme y en lo que creo que se podría hacer mucho por cambiar, y cuantos más músicos formados y más gente entienda de música, más nivel habrá y más apuestas interesantes habrá. Y claro, pasa también por el público, por eso os preguntaba si os fijáis en las bandas sonoras. Claro, cuanto más formados estemos todos sobre música, más vamos a decir, ostras, que esto es increíble, esto me ha gustado por esto. Entonces, de pronto, pues, se eleva el nivel cultural musical de todo el mundo. Y esto no sucede mágicamente, esto sucede pues, en muchos países en los que la música se le da una importancia fundamental desde la educación primaria. Y bueno. ¿Qué solución darías tú a una persona que esté pasando por esa frustración ahora? Decirle, bueno, está frustrada aquí, busca, no sé, de repente en el sector privado o aprovechar que son la Unión Europea y buscar algún tipo de, no sé, se me ocurre, para darle también una solución a mi amigo de allá, por si acaso. A ver, se puede, evidentemente, pero se puede con muchísimo esfuerzo y hay lugares en los que es más sencillo. Entonces, claro, bueno, pues sí, una posibilidad es moverte pues, o por la Unión Europea o por otros países y buscar programas o lugares que te estimulen y que te ayuden a crecer en eso que buscas y que quieres. Pero también hay una cosa fundamental que es que también te puedes formar tú y también tienes que creer mucho en ti mismo y bueno, que al final tenemos el sistema educativo que tenemos o tenemos la formación que tengamos, pero también mucho es una responsabilidad individual. Pero bueno, evidentemente me gustaría que cambiara mucho el sistema educativo musical. Bueno, Celtia, me gustaría cerrar hoy dándote la palabra, pero para que nos invites a todos a ver El Buen Patrón y nos cuentes por qué, desde el punto de vista por lo menos de la banda sonora, deberíamos verla, y así cerramos con un broche, digamos, positivo en la mañana de hoy, si te parece. Bueno, espero que no haya sido muy negativo. Al final está bien saber la realidad y es igual de bonito que de duro, pero es igual y es maravilloso. Y bueno, El Buen Patrón tenéis que verla todos, está en cines todavía. Llevamos casi 3 meses en cines, que es un milagro hoy en día y más teniendo en cuenta esta pandemia. Estamos en la shortlist de los Oscars. Puede que lleguemos a estar nominados con suerte y tenemos 20 nominaciones a los Goya, entre ellas Mejor Música Original. A mí me encanta la música, la podéis escuchar en Spotify, en todas las plataformas. Es muy divertida, pero sobre todo es cómo funciona la película lo que la hace apasionante. Y está construida de una forma muy milimétrica, de una forma que funciona muy localmente y da mucho humor. Pero además globalmente me encantaría bueno, que si la veis y escucháis, pues me digáis lo que os parece. Bueno, pues Celtia y yo, pero Celtia está estamos en redes sociales, a ella le pueden comentar ahora que se van a fijar más en las bandas sonoras, qué les parece. Y bueno, para mí ha sido un placer enorme estar aquí sentada contigo y conversar con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.